que se llama Padre de Mentiras. Yo tenía programado una enseñanza sobre este mismo pasaje, pero cuando yo comencé a leer el texto, realmente al principio no entendía mucho. El hecho de que uno predique, de que uno enseñe, de que uno esté constantemente, el cual uno se la sabe toda, sino que uno lee, y hay veces que uno ha mencionado cierto texto, pero me llamó poderosamente la atención en primer lugar que al principio yo no entendía nada, es decir, yo entendía lo que estaba leyendo, pero yo quería, de alguna manera, bueno, si es lo que me toca enseñar el domingo que viene, yo te pido, Padre, que tú me des una enseñanza para la iglesia. Y cuando comencé a observar aquellos puntos o aquellas palabras que estaban sobresaliendo sobre los primeros 6 versículos del capítulo 24, de alguna manera me llevé un asombro que quiero compartir hoy con ustedes. Así que les invito a buscar Mateo capítulo 24, vamos a estar leyendo los 6 primeros versículos del Evangelio de Mateo. Yo voy a esperar que ustedes puedan buscarlo en sus Biblias, lo pueden buscar en su tablet, en su teléfono. Mateo capítulo 24, versículos del 1 al 6. Yo no voy a enseñar nada más la primera palabra, pero muchas veces usted, y me imagino que a todos nos ha pasado, usted está leyendo la palabra y de pronto ves algo que no había visto antes, y es lo que yo quiero compartir en esta tarde. Mateo capítulo 24, versículos del 1 al 6, que dicen amén, cuando ya tengan en sus Biblias o en su tablet la palabra. Dice la palabra: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando sentados en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Esta es la respuesta de Jesús: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. El tema, como les dije, es padre de mentiras. No sé si usted está o esté de acuerdo conmigo. Vivimos en un mundo lleno de imitación y falsedad. Un novelista y escritor, José Saramago, dijo: no todo, y abro comillas, no todo lo que parece es, no todo lo que es parece. Y cierra comillas. Las apariencias han sustituido el mundo verdadero y real. Y voy a poner varios ejemplos en un momento. Recordemos la frase: repite una mentira con suficiente frecuencia y esta mentira se convertirá en verdad. Es decir, y esto lo usan mucho los medios de comunicación, que están dando constantemente una noticia que es falsa, que no es real, pero llega un momento en que de estar viendo tantas veces esa mentira, nosotros la asumimos como una verdad. Marco Saban, investigador, psicólogo y profesor, él no es cristiano, él dice que es teólogo, él tiene ascendencia judía. Él hace la pregunta: ¿cuál es la raíz del autoengaño? No estamos hablando de una persona cristiana, estamos hablando de una persona que trata de interpretar lo que pasa en la sociedad. Dice: ¿cuál es la raíz del autoengaño? Dice: la mente. Me tengo, y es como un postulado, una teoría que él tiene, me tengo que autoengañar porque necesito sobrevivir.
La mente humana me hace participar del autoengaño para no quedar fuera del sistema que en sí mismo es un engaño. Voy a tratar de... Es decir, él dice que la mayoría de las personas viven en una mentira y viven en una mentira porque el sistema donde ellos viven es una mentira y para las personas sentirse un poco más cómodas no quieren enfrentar la verdad y entonces deciden vivir en la mentira que tiene el propio sistema. Y eso nos afecta a ti y a mí y a veces no sabemos hasta qué punto. Ya he repetido en varias ocasiones que en un ministerio que hemos participado, que coordinamos anteriormente, este ministerio tiene que ver con la familia, pero este ministerio uno ve videos y se trabaja en grupos pequeños, tratando ese grupo pequeño de aconsejar, realmente facilitar. En muchas ocasiones, cuando Dios está hablando a las personas en ese grupo pequeño, en muchas ocasiones el grupo es interrumpido por la persona que está recibiendo la verdad de Dios. ¿Me hago entender lo que estoy? Porque esa persona dice, hasta aquí, no quiero saber más. Es decir, este mundo vive resistido a la verdad. Pero lo más triste es que a veces como cristianos también vivimos resistidos a la verdad. Y en muchas ocasiones preferimos vivir una vida de autoengaño. Y recuerdo, por supuesto, cuando Jesús dice, y no lo dice por decirlo, Jesús dice, yo soy la verdad. Las autopistas preferidas del diablo, por donde él viaja a toda velocidad sin que nadie lo pueda parar, son la mentira, la falsedad, las apariencias, la manipulación, el engaño. Este es el ambiente preferido del diablo. Ahí donde el diablo opera, ese es el ambiente preferido del diablo, la mentira. La primera enseñanza que encontramos o podemos encontrar en el texto que yo acabo de leer es esta. La estrategia del diablo para este mundo es el engaño. Miren, los discípulos le preguntan a Jesús, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Cuando usted lee el texto, tal vez usted puede estar esperando como los discípulos, bueno, primer lugar va a ser esto, segundo lugar va a ser esto, tercer lugar va a suceder esto. Sin embargo, Jesús no responde de esta manera. Jesús comienza diciendo, no se dejen engañar, mirad que nadie os culpéis, a muchos engañarán. Es decir, el ambiente de los últimos tiempos y de los tiempos que estamos viviendo es un ambiente de engaño, es un ambiente de falsedad, es un ambiente de manipulación, es un ambiente de error, en el que todo ser humano convivimos. Y esto me llama la atención porque Jesús no le está dando una respuesta como usted y yo, los discípulos, pudieran esperar, sino que Jesús está abriendo los ojos a los discípulos y les está diciendo que el ambiente en el que se van a mover en los últimos tiempos va a ser un ambiente de engaño y de confusión, como lo estamos viviendo ahora. El diablo es experto en crear atmósferas de engaño, duda y pavor con la única intención de provocar zozobra, perturbación y adoración hacia él. ¿Qué significa esto? Cuando vivimos en un tipo de ambiente de engaño, de mentira, hay familias que ocultan una verdad por años. Eso crea un estilo de vida, eso crea un ambiente, una atmósfera donde el enemigo usa eso que se está escondiendo para tomar ventaja. No importa que venga antes. ¿Me hago entender lo que estoy queriendo decir? ¿Dónde opera el diablo? En la mentira. ¿Dónde opera el enemigo? ¿Dónde quiere tener ganado? En el engaño, en lo secreto, en lo oculto. Es
en ese lugar y en ese ambiente donde el diablo opera en la familia y donde el diablo está operando en el mundo, pero también donde el diablo está queriendo operar en la iglesia. Y entonces yo, entendiendo las características que tiene el diablo, me doy cuenta que cuando nosotros vivimos en un tipo de ambiente de esta manera, consciente o inconscientemente, estamos adorando al diablo, estamos viviendo en el terreno que más le conviene a él. Voy a repetir esto. Estamos dando consejería y la persona dice: hasta aquí, no quiero seguir. Porque la persona no es capaz de afrontar la verdad que Dios le está mostrando. Y esa persona en ese momento está decidiendo seguir viviendo en la mentira, en el engaño, en la falsedad, en la manipulación. Algo que en lo espiritual, ninguna persona con mucha Biblia que sepa puede prosperar, puede avanzar. Y Jesús hace una caracterización del diablo, eso lo podemos buscar en Mateo capítulo 8, versículo 44, donde Jesús dice acerca del diablo: Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza. El diablo es mentiroso. Porque dice Jesús, mentiroso y padre de la mentira. Entonces, cuando yo estoy viviendo una vida falsa, cuando yo estoy viviendo una vida donde yo estoy a base de manipulación, entonces yo estoy viviendo en el ambiente donde el diablo se mueve. Fíjense, no solamente estoy sosteniendo, viviendo en una mentira que puede parecer, bueno, por ahí ustedes saben que están las mentiras blancas o las medias verdades. Ese es el terreno donde el diablo opera, no en otro, porque Jesús dice que Él es la verdad. Cuando estaba preparando el tema, este punto, el Señor me recordó un texto que me llamó mucho la atención. Génesis capítulo 3, versículo 1, habla del momento en que el diablo tienta a Eva. Génesis capítulo 3, versículo 1 dice: pero la serpiente era astuta. Y esta es otra característica que tiene el diablo. El diablo es astuto. Quiero decirte algo: los cristianos no caminamos con astucia, porque ahí opera el diablo. Esa astucia de ver de cuando yo si gano, si no gano, que yo, ahí estoy yo operando en el ambiente del diablo, en el ambiente que se vive entre aquellos que no conocen al Señor. Ahora, el diablo es astuto y está queriendo tentar a Adán y a Eva. ¿Y qué hace el diablo? El diablo esperó un momento en que los dos no estuvieran juntos, porque él es astuto. Y él esperó que Eva estuviera sola para proponerle una mentira. Así opera el diablo. Él ve el momento de debilidad y él lanza una mentira a tu corazón para que tú abraces esa mentira como si eso viniera de parte de Dios. Entonces nosotros los cristianos tenemos que movernos en el ambiente ¿cuál? En el ambiente del Espíritu Santo, pero no podemos estar mitad y mitad. Por eso digo, la astucia, la manipulación, eso dice la Biblia, eso es la manera en la que el diablo opera. El que voy a hacer una cosa con la intención de otra para sacar provecho de otra cosa, eso viene de parte del diablo. Punto. ¿Cómo se ven engañados los muchos que menciona Jesús? Con falsos cristos.
Dice el versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Repito, el ambiente que se va y se está moviendo en el mundo completo es un ambiente de mentira, de engaño, donde el diablo se siente feliz. Tal es el engaño que muchos serán engañados porque pensarán que Cristo vino y no vino. Sigue diciendo Jesús en el versículo 23 más adelante: entonces si algunos os dijeren, mirad, aquí está Cristo, o mirad allá, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán. Yo leía esto hace 20 años atrás, yo no entendía esto, pero ahora con todo el tema que se está moviendo acerca de la inteligencia artificial, y con todo el tema del holograma, y con todo el tema que ustedes ven que, oye, me dice el diablo, aparte de mentiroso, como dicen algunos, el diablo es cochino también. Bueno, porque ahora de todas maneras quieren hacernos creer que los extraterrestres existen. Eso parece una estupidez, pero recuerden, una mentira dicha muchas veces. Llega un momento en que el cristiano ama tanto, el ser humano ama tanto lo morboso, ama tanto lo escondido, lo secreto, como usted, si usted se pone a investigar, de alguna manera el diablo te atrapa con algún tipo de pensamiento o con algún tipo de idea que él quiere que tú te distraigas para apartarte de lo que Dios quiere para tu vida. Entonces no puede ser que decimos malas noticias que están pasando de la Biblia. El Señor dice, mirad, pero ya, versículo 25, ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad que está en el desierto, no salgáis, o mirad que está en los aposentos, no lo creáis. Entonces ya te sabe ya el ambiente del diablo, porque el ambiente donde se mueve el diablo parece la mentira, el engaño, la manipulación, la astucia. Esto es lo que me llama la atención cuando leo el texto. No lo que va a venir, que eso lo veremos después, sino el ambiente que se está creando para que lo que viene después. Esto es como la empezar. La segunda enseñanza que yo puedo encontrar en este texto es que el único propósito que tiene el diablo es desvirtuar la realidad de Dios. La libertad se ha convertido en estos tiempos en libertinaje. Por supuesto, cuando una persona, yo creo que no hay una generación, las próximas generaciones van a tener las características ahí bien impregnadas en ellos de rebeldía. Es decir, la libertad la hemos convertido en libertinaje. De esta manera nos hemos convertido en esclavos del pecado. Tú quieres que eres libre, pero tú no eres libre. Tú quieres que eres libre porque la Biblia lo dice y es verdad, pero muchos de nosotros estamos luchando en áreas bien débiles de nosotros, luchando con temas que todavía nos hacen mantener esclavos del pecado. El amor, ese amor que Dios creó para que pudiéramos funcionar como pareja, se ha convertido en lujuria, que es lo mismo que apetito sexual desordenado. Ahora las estrellas que presentan las redes sociales, ¿quiénes son? Los actores de pornografía. Ahora son las estrellas que nos presentan en las redes sociales para que nosotros las imitemos o los imitemos. Que se da cuenta que no estamos viviendo tiempos buenos, porque el ambiente que estamos viviendo, la atmósfera, es una atmósfera de engaño, de hipersexualidad, donde el diablo está decidido a darte algún tema de esto que tenga que ver con lo sexual para tenerte preso, para tenerte esclavo y para que tú no puedas disfrutar y entender qué es el amor. De esta manera el diablo está distorsionando la realidad de Dios. El matrimonio, bueno, desde hace mucho tiempo atrás ya convencieron a las parejas que no hay que casarse. Entonces, como no hay que casarse, entonces vivimos en la inmoralidad sexual, en el compromiso, en la infidelidad,
Ya la infidelidad no hace falta que sea físicamente, ahora la infidelidad normalmente puede ser a través de lo virtual, no conozco ni a la persona, pero igual estoy atado, al igual estoy conversando, al igual, y esto es algo interesante, al igual yo borro las cosas para que nadie me las vea, porque yo estoy en ese mundo, yo estoy viviendo una vida de engaño, una doble vida, una doble moral. Ese es el ambiente que el diablo quiere que tú y yo como iglesia vivamos. La heterosexualidad, de tantas veces que queremos saber no sabemos mucho. Usted va con un micrófono a la calle y usted le dice a alguien, usted es heterosexual. Y si usted le hace la pregunta a un hombre, el hombre te va a decir, parece que te diga esto. No, a mí me gusta la mujer. Es lo mismo, pero hay tanta ignorancia que, bueno, pronto, me imagino que las Naciones Unidas van a hacer un decreto donde el que no es homosexual no puede entrar a la tierra. Todo el diablo está distorsionando la realidad de Dios en este tiempo. Yo estoy diciendo esto como si fuera un chiste, pero usted tiene que darse cuenta que lo que estoy diciendo es así. Bueno, el diablo está queriendo sustituir la vida real por la vida virtual. Hoy estaba viendo un video de unos niños en una escuela, tenían puestos con unas gafas. Bueno, el diablo quiere que nuestros niños no sepan cómo convivir, cómo relacionarse, no sepan. Bueno, que voy a decir ahora, después preguntan por qué dije esto, no sepan colarse en una fila cuando están esperando para llegar al lugar. Él quiere que viva la vida de una manera virtual. Ahí cómo se ríe, pero saben eso es. Ayer algunos aprendieron a colarse en una fila. Y todavía nosotros cuando fuimos mal ejemplo para ellos. El diablo quiere que tú no salgas de un lugar, el diablo quiere que tú estés pegado a las redes sociales, que tú vivas la vida de los demás de una manera virtual, no vivas la vida que Dios te ha regalado. El Señor ha creado un lenguaje para todos los pueblos. Bueno, ahora el diablo está proponiendo el lenguaje inclusivo. El Señor nos ha creado como una única raza. No importa si eres negro, no importa si eres chino, no importa si eres blanco, es creación de Dios. Punto. El diablo está queriendo distorsionar este punto con la teoría crítica de la raza. El diablo quiere que sustituyamos las relaciones interpersonales con las redes sociales. Hay un chiste de una señora que dice, tengo una pregunta, yo quiero saber si esa persona que yo bloqueé en Facebook, si me la encuentro por la calle, todavía esa persona sigue bloqueada. Usted puede bloquear a alguien en Facebook, pero si usted tiene una mala relación con Dios, producto de ese bloqueo, usted tiene que desbloquearle su corazón y estar abierto a la reconciliación. El Señor ha creado la vida, el diablo propone la muerte. El Señor nos ha creado y el Señor nos enseña que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero el diablo dice, eso es mentira, mi cuerpo es mío y decido sobre él como bien a mí me parece. ¿Sabes? A veces que alguien viene a decirte, ¿tú crees que yo no puedo hacer esto? No voy a decir que. Pero muchas veces esa pregunta de si yo puedo hacer, ya es la persona, aunque no haga la pregunta, esa persona estoy seguro que se sabe la respuesta. Pero en nuestro corazón rebelde, de todas maneras queremos intentar ver si Dios me permite hacer aquello que yo estoy pensando. El Señor ha creado naciones libres y soberanas y el diablo está queriendo instaurar un gobierno dictatorial y único.
Y hablando de la inteligencia artificial, solamente la voy a mencionar de esta parte. Estaba el otro día en la computadora y de pronto me sale un anuncio. Y era un anuncio, decía, ¿quieres probar la inteligencia artificial? Claro, nosotros estamos en contacto con la inteligencia artificial. Usted llama a algún lugar y no le sale una persona, le sale un robot. Eso es inteligencia artificial. El único propósito de los creadores de la inteligencia artificial es pretender superar el mejor diseño de Dios, el hombre. Así que yo he aprendido, o he podido sacar dos enseñanzas básicas del texto que acabamos de leer de Mateo capítulo 24. Primero, el único propósito que tiene el diablo es desvirtuar, la estrategia del diablo para este mundo es el engaño. El segundo es, el único propósito que tiene el diablo es desvirtuar la realidad de Dios. Y el tercero es una pregunta que me llama poderosamente la atención, porque voy a terminar con el primer versículo de Mateo 24. ¿Dónde más somos engañados por el diablo? En una falsa religión. Yo voy a decir por qué yo entendí esto. Cuando leemos el primer versículo del capítulo 24, cuando Jesús salió del templo, Jesús estaba en el templo, fíjense, cuando Jesús salió del templo, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Los discípulos dijeron, Señor, pero ¿cómo tú te vas a ir tan rápido y no vas a contemplar la belleza del templo donde tú acabas de estar? Eso como que no tiene mucha... Y donde yo vengo, esto que lo que yo digo ahora, lo puedo decir ahora, yo lo he dicho desde que tengo uso de razón. Normalmente se reciben ofrendas para construir. Muchas veces cuando vienen esas delegaciones, usted no enseña a la iglesia, usted no enseña el trabajo que Dios está haciendo a través de usted para pastorear. Usted le enseña que la construcción. Porque hemos sustituido la construcción por la iglesia. Y Jesús está diciendo, oye Jesús, pero tú vas a ver la belleza del templo donde acabas de estar. Y Jesús responde de esta manera. ¿Ven todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. La ciudad fue saqueada por Tito el 8 de septiembre del año 70, sin dejar piedra sobre piedra en el templo, tal como profetizó Jesús. Los judíos que sentían orgullo de un templo que ya no representaba a Dios. De hecho, ese templo lo reconstruyó, lo renovó, lo amplió el rey Herodes, pero lo hizo para ganar la lealtad del pueblo judío y legitimar su gobierno. Y lo más triste es que tú y yo a veces pensamos que estamos viviendo una vida conforme al Señor, pero no es real. Y si no es real, estoy viviendo una vida de engaño, estoy viviendo donde el diablo le gusta que yo viva. En un ambiente de mentira, en un ambiente de falsedad, en un ambiente de astucia, en un ambiente de manipulación. Y lo que antes que Jesús pase al verso número 7, Jesús lo que está queriendo decir a los discípulos, más importante en esta primera parte que ustedes pueden comprender, no es lo que va a pasar, sino en el ambiente que va a pasar. La raíz de la falsa religión es el engaño. La ilusión de creer en algo que no es verdadero. Y el ejemplo, en la primera iglesia, Ananías y Zafira, porque saben la historia, saben que esta pareja supo de que había algunas personas, como algunos cristianos, como Bernabé, que vendieron todas las cosas y lo donaron a los apóstoles. Ananías y Zafira, que eran gente
pudiéramos decir, mañosa, gente astuta, gente que estaba no viviendo un evangelio real, sino un evangelio que era con astucia. Ellos vendieron la propiedad y entonces llegaron con la mentira de que estaban donando, que estaban dando todo lo que habían recibido por la propiedad, cuando esto era mentira. Ellos solamente daban una parte y ellos quisieron engañar a esta primera iglesia. Hay dos enseñanzas que yo he aprendido en esta guerra espiritual. Quiero que tú sepas, si no estás consciente, si tú eres cristiano, tú estás viviendo en medio de una guerra espiritual. Que si bien es cierto que Jesús ganó en la cruz de Calvario, también es cierto que tú cada día debes levantarte sabiendo que tú estás en medio de una guerra espiritual donde la pretensión del diablo es que tú vivas en su ambiente, donde a él le gusta que tú estés. Y una de las cosas que he aprendido es que debemos orar pidiendo al Señor que nos muestre qué hay detrás de la maldad que estamos observando en lo natural. Oye, eso da tremenda cosa. Tú ves una gente media y dice, Señor, muéstrame quién es esa persona y qué hay detrás, quién está operando en esa persona. ¿Qué motivación tiene esa persona? Háblame, muéstrame. Porque somos cristianos, ¿sí o no? Entonces somos cristianos, pertenecemos al Señor y vivimos una vida espiritual. Y en esa vida espiritual tú siempre estamos luchando entre hacer el bien o hacer el mal. Pero si tú tienes la intención de agradar a Dios, si tú tienes la intención de echar para adelante un proyecto, si tienes la intención de hacer algo, siempre va a haber algún tipo de obstáculo o algún tipo de... Pero a veces los obstáculos no es el problema, pero cuando hay algo que es turbio, cuando hay algo que no avanza, uno debe decir como cristiano, Padre, muéstrame qué es lo que está pasando en lo espiritual, qué se está escondiendo detrás de esa persona. No solamente ora, Padre, saca la luz que está pasando. Muestra quién es esa persona, muestra lo que está haciendo la persona, muestra, saca. Porque yo quiero avanzar en el reino de Dios. Y el enemigo por su parte quiere que tú y yo vivamos engañados, quiere que tú y yo vivamos en la mentira, quiere que tú y yo vivamos como algunos cristianos que dicen, no, yo prefiero vivir en esa mentira, en mentira, para poder vivir en la sociedad de manera fácil, para no ser juzgado por los demás. Padre, muéstrame. Porque yo sé que mi batalla no es contra ninguna persona. Eso dice la Biblia, que mi lucha no es contra carne y sangre, es decir, mi pelea, mi batalla no es contra una persona, sino con lo que está detrás de esa persona operando. Por eso es que se entiende, y esto va a ser recordado ahora, el CEO y el criado. Un día por la mañana el criado se levanta y sale a la puerta y se busca y se está lavando la cara y de pronto cuando hace su vista ve a todo el ejército así que estaba ahí para llevarse preso a Eliseo o liquidarlo en ese momento. Y ten cuidado que no veía más allá de lo que estaba pasando, y eso es lo triste de los cristianos. Si tú eres cristiano, tú tienes que ver más allá de lo que está pasando. ¿Sí o sí? ¿Es así o no es así? Muéstrame qué está pasando. Saca a la luz lo que está pasando. Y el criado asustado porque lo que quería era el ejército, fue a buscar a Eliseo de nuevo. Esta fue nuestra última noche. Y Eliseo se abrió con el Padre, yo te ruego que tú le muestres a él lo que él está viendo, la realidad de Dios. Él está mirando lo natural, yo quiero que él mire lo que tú estás haciendo ahora. Y nosotros como iglesia tenemos que orar así. Padre, yo no quiero orar lo natural, yo quiero orar y ver y creer lo que tú quieres hacer con nuestra iglesia, lo que tú quieres hacer con mi vida, porque tú eres más poderoso que cualquier, que el propio enemigo que se pueda levantar. A mí no me interesa si el enemigo se levanta. Pero cuando el algo turbio, Padre, muéstrame que hay en el corazón de esa persona, porque hay detrás de esa persona, porque mi lucha no es contra la persona. Por eso comienzan las divisiones de la iglesia, porque yo creo que el problema no viene fulano, y no lo que está operando detrás de esa persona.
cuando nosotros fuimos a estudiar, a recibir el entrenamiento misionero, yo recibí una lección ahí que a mí nunca se me olvidó. Fueron 5 meses, 2 meses recibiendo clases, 3 meses recibiendo clases, 2 meses predicando en un lugar, diferentes lugares. Cuando llegamos al último día, cada equipo de jóvenes testificó sobre las experiencias que ellos habían tenido en el campo misionero, lo que Dios había hecho. Y de pronto, yo cuando estuve llegando, yo recuerdo que había una pequeña murmuración sobre un equipo que había tenido problemas. Y este ministerio de Colombia, que se encuentra en Cartagena, Juventud con una Misión, es, a mi entender, el ministerio más exitoso que tiene Colombia y probablemente, no sé, el mundo. Literalmente, que tiene misioneros en todos los lugares. Pero la manera en la que opera el diablo es a través de los secretos. ¿Me estás escuchando? Yo sé que esto no le gusta a muchos, pero lo tengo que decir. El diablo hace que una institución, que una entidad misionera, que una iglesia que tape los secretos no avance y pueda llegar hasta dividirse y puede llegar hasta fraccionarse y cada uno puede tomar. Cuando usted ve una iglesia que se divide, es porque esa iglesia no oró lo suficiente para buscar y pedirle al Señor que mostrara quién estaba, por qué estaba operando, cómo, para poder entonces actuar. Y eso es muy común. El otro día monté a alguien en el carro, una señora, y me decía que yo estuve en esta iglesia y se dividió, yo estuve en esta iglesia y se dividió. Bueno, mientras no ha sido dividido la iglesia, no hay problema. Pero lamentablemente a veces vemos eso como algo común. No es. La iglesia que se divide es una iglesia que no ora. De hecho, apúntate que de pronto tenemos algunos divididos. Hay algunos que dicen que el que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Y esto es verdad. El suceso que ocurrió en esa cruzada evangelística pudo haber acabado con el ministerio misionero más exitoso que yo he conocido. Y de pronto se paran 2 jóvenes de un grupo que había salido. Yo me quedé, estábamos sentados nomás viendo el testimonio y de pronto pasa uno de los grupos y dice uno, yo quiero pedirle perdón al Señor porque yo hice esto y esto. Y yo ofendí a Dios y yo ofendí a las personas que estaban conmigo. Era un asunto sexual, un asunto que trae vergüenza, un asunto que trae separa a otro. Y dice, yo participé también de esto y de otro. Y ese día yo aprendí algo, que lo dice la Biblia. El apóstol Pedro, con el tema de Ananías y Zafira, confrontó con la verdad el engaño. Y les dijo, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? ¿Saben por qué ese ministerio en Cartagena continúa? Porque no se conoce nada. Porque lo que hicieron lo que no tenían que hacer, separaron el dinero totalmente. Cuando nosotros asumimos la verdad, le quitamos el poder que el poder del diablo que quiere tener sobre la iglesia, se lo quitamos por la verdad. Eso es lo segundo que yo he aprendido en la guerra espiritual. No solo Señor, muéstrame, sino la verdad tiene que salir a flote, porque eso es lo que hace que un matrimonio prospere, eso es lo que hace que una familia siga adelante, eso es lo que hace que una iglesia continúe haciendo lo que Dios quiere que se haga.
Cuando usted dice la verdad, cuando la persona confiesa la verdad, entonces el diablo se esconde detrás de la falsa religión, detrás de la apariencia, detrás de ponerle la mejor ropa para vivir el domingo, detrás. Y el diablo quiere que tú vivas en qué. Perdón, el Señor quiere que tú vivas en qué. En la verdad. Yo tengo mi habilidad, yo lucho con esto, pero yo digo la verdad, yo digo una doble vida, yo digo una doble moral. Ese es el ambiente que el diablo quiere que tú y yo vivamos, pero ese no es el ambiente que el Señor ha diseñado para la iglesia y tampoco para tu vida. La verdad de Dios desarma todas las estrategias y artimañas del diablo. No importa cuán fuerte el enemigo se pueda levantar contra la iglesia, si oramos, si nosotros somos capaces de pedir a Dios sin temor a Dios, Padre, muéstrame, y después si la verdad. Porque Pedro pudo haber dicho, vamos a mantener estos puntos aquí, que nadie se entere. Porque ¿qué pensará la gente cuando se enteren que Ananías y Zafira, que eran gente astuta, murió por eso? No, si eso la gente se entera, vamos a dejar de venir a la iglesia. ¿Sí o no? ¿Sabes qué pasó después de eso? Dice la Biblia que el pueblo tuvo gran temor. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia no es un lugar donde yo vengo a jugar. Entonces la gente dijo, ¿qué va? Para esa iglesia donde están los discípulos no voy. Porque si yo voy, enseguida la gente va a ver cómo en mí. Pero si la iglesia no tiene más poder hoy es porque vivimos de la apariencia. Y vivimos del engaño. Y del ambiente que el diablo quiere que tú y yo vivamos. Y no solo hasta que vivamos en la verdad del Señor, es que no vamos a poder experimentar su gracia, su amor, su poder. Entonces un cristiano que me diga a mí que no, Dios no le habla para que no, todos los cristianos tenemos el Espíritu Santo y todos Dios nos puede hablar acerca de nuestra realidad espiritual, pero también acerca de la realidad espiritual en la que nos estamos moviendo. Quiero terminar con un texto bíblico que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si ustedes eran judíos, para ellos era un poco difícil empezar a creer en Jesús. Si ustedes creen en mis palabras, permanecen en mis palabras, ustedes van a ser libres. Y ese es el llamado que el Señor nos está haciendo: a vivir en la libertad a la que Cristo nos ha llamado y nos compró con su sangre en la cruz del Calvario. Yo no sé, cuando te vayas de este lugar, con qué historia, con qué versículo te vas a quedar. Pero quiero que entiendas esto. En los tiempos que estamos viviendo, detrás de todo lo que usted ve, hay un ambiente de mentira, de engaño, de falsedad, de manipulación, de astucia. Y si tú y yo estamos viviendo y jugando, nosotros tenemos que decir hoy: Señor, yo quiero vivir en tu verdad, cueste lo que cueste. Suceda lo que suceda. No quiero vivir en los secretos, no quiero vivir a escondidas, no quiero vivir al margen, no quiero vivir aparentando, no quiero que la gente vea algo que yo quiero proyectarme, porque yo quiero que la gente... A mí me ha pasado algo cómico, y es que ustedes saben que todo el tema de las redes sociales es engañoso. Si yo llego a un lugar, a cierto lugar,
Y entonces, yo a veces he enseñado, por ejemplo, mira la página de YouTube y cuando las personas miran las predicaciones, miren las predicaciones, me dicen, ¿se puede tú? Porque detrás de las redes sociales hay mucho engaño, mucha mentira, mucha manipulación, hay adicción. No estamos acostumbrados a lo real. Se me puede decir algo, eso es como se la pasó. Mujeres, merece la pena. Ahora ahorita el diablo quiere distorsionar la realidad de Dios y está el gran tema de la verdad sobre mi apariencia. Pero como yo no quiero que la gente me vea como yo soy, quiero que la gente me vea, cuando yo me voy a tomar una foto, ¿qué le pongo a la foto? Filtro. Entonces, por supuesto, la decepción que se lleva antes y después de ese filtro no conoce. ¿Ves? El diablo quiere que vivamos en el engaño. Me llama a conocer auténtico, conocer como Dios me trajo al mundo. Y el que no le guste mi cara, que se ponga un cartucho en la cabeza. Dios quiere que tú seas auténtico. Dios quiere que tú vivas el evangelio de una manera real. Basta ya de vivir engañados y engañando. Ahí lo puede el diablo. Eso es una zona minada. No vas a salir vivo, si sales vivo, vas a salir con un miembro desprendido de ese lugar. Es zona minada. Y Dios quiere que tú y yo vivamos en la verdad. Es donde opera el Señor, donde opera el Espíritu Santo, donde opera Cristo, es a donde Dios te ha llamado, a esa realidad espiritual. Si un día Dios comienza a traer una revelación especial a tu vida, verdad a tu vida, deja que Dios te muestre toda su verdad, porque su verdad está acompañada de amor, está acompañada de compasión, está acompañada de que cuando Él te ve en el piso, Él te levanta para que sigas el camino. El diablo te quiere destruir, el diablo te quiere robar tu identidad, el diablo quiere robar la vida, pero Dios ha venido para traernos vida y vida en abundancia. Y Jesús te está llamando a tratar a vivir la vida abundante que solamente Jesús ofrece. Pero tenemos que decir, yo renuncio a todo engaño, a toda mentira, a toda astucia, a toda manipulación. Yo renuncio a mí para que sea Cristo en mi vida, esperanza de gloria. Cuando comenzamos a vivir de esta manera, aquel que tú ves de una manera diferente, comienzas a verlo de la manera en la que Cristo lo mira, lo ve con compasión. Vamos a orar. Pero si esta tarde, estamos orando, si esta tarde el Señor te habla, tú quieres pedir perdón al Señor, lo puedes hacer. Este es el momento, para eso también es este tiempo, para que te puedas reconciliar con el Señor, para que tú puedas pedirle perdón a Dios. Para alejarte de todo lo oculto y secreto, y comenzar a vivir una vida transparente, una vida, la verdad del Señor cuesta, pero Dios está haciendo esa invitación. Porque de nada vale que cantes bien, que tengas ministerio, si tu carácter no es el carácter de Cristo. Padre, muchas gracias por esta tarde. Te ruego que tu Espíritu Santo siga trayendo tu verdad, tu palabra a
tu iglesia. Hoy tú quieres, Señor, y has desenmascarado todo lo que el diablo está queriendo hacer, ya sea con nuestras vidas o con lo que esté haciendo con nuestra iglesia. Te ruego que tú sigas, Señor, sacando la verdad, porque esta vida es una vida de guerra espiritual, donde ya tú has ganado, pero igual necesitamos la obra de tu Espíritu Santo para poder actuar, para poder obrar en tu verdad, para poder, Señor, vivir de tal manera que podamos tener la absoluta seguridad de lo que tú estás haciendo. Te ruego que tú despiertes a tu iglesia, que todo espíritu de incredulidad que el enemigo ha sembrado hoy en el nombre de Jesús, Señor, te ruego, Padre, que se vaya. No hay autoridad de parte del enemigo para seguir sembrando todo lo que el enemigo en su ambiente quiere sembrar sobre tu iglesia. Hoy nos levantamos con tu autoridad para decir basta. Vamos a avanzar, vamos a extender tu reino, vamos a ser discípulos, vamos a crecer a nuestra derecha, a nuestra izquierda, vamos a ver milagros, vamos a ver personas transformadas por el Espíritu Santo, vamos a ver matrimonios reconciliados, vamos a ver familias restauradas, vamos a ver jóvenes saliendo de la droga, de la pornografía, viviendo en tu verdad, viviendo en temor para tu gloria. Vamos a verlo porque hemos decidido vivir en la verdad y no en el ambiente del engaño. Sigue mostrándonos el camino. Gracias porque tu palabra nos enseña que gracias a tu victoria, tu iglesia es más que vencedora. Sana, Señor, perdona, limpia todo pecado y ayúdanos a caminar en tu verdad, por tu verdad y en verdad. No permitas que el ambiente que se vive en el mundo pueda neutralizar a tu iglesia, porque las puertas del Hades no pueden prevalecer contra tu iglesia. Levanta nuestra fe. Vamos a poder ver lo que tú quieres hacer, lo que tú estás haciendo. Oramos para que nuestros ojos espirituales se abran a tu realidad. Gracias. Gracias porque tú eres bueno y tú mereces toda nuestra alabanza. Te rogamos todo esto humildemente en el nombre de Jesús.